¿Cómo quiero hacer? Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mis señores. En respuesta a este amor, levante sus manos conmigo y dígaselo.
espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda, puestos de pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Queremos poner en tus manos para poder hacer 3 actos muy especiales en este momento. Primeramente queremos cantar esta hermosa canción, luego queremos también estudiar tu palabra y en tercer lugar queremos comunicarnos los unos a los otros para estar de esta manera en la guía, la bendición y fortaleza tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento por favor, vamos a estudiar y usted tiene un boletín, si tiene, ¿verdad? Entonces, así dice: Cayambe 2000, 21 de julio 28 miércoles, boletín número 170, JJUS, así dice ya. Saben, vamos a observar la palabra de Dios. Usted tiene ahí en su boletín mismo, en la parte frontal de su bosquejo, tiene la palabra de Dios y vamos a leer puestos de pie, por favor, ya. El libro de Salmos, capítulo 55, 16 al 17. Vamos a leer a la voz de 3. Pongámonos de pie. Y dice así: 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. También asiento ya. Saben, vamos a hacer, este es el primer evento que vamos a hacer, y eso es a cantar. ¿Cuántos tienen ánimos para cantar? Si comieron de todo, si se almorzaron. Vamos a cantar esta canción, se titula Osler. Es una canción, el autor es Gibson y es una bonita canción, ¿ya? Vamos a cantar entonces. Buenas tardes, mis hermanas, mis hermanos, vámonos de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor antes de iniciar este hermoso estudio de la palabra del Señor. Esta canción que vamos a cantar nos muestra que nunca nos soltará, que Él siempre va a estar con nosotros, aunque andemos muchas de las veces sin respuestas, pero el Señor dará su tiempo.
Amén, estamos haciendo ya. ¿Saben? Es importante y es importante entender esta hermosa canción. La verdad es que nuestro Dios Todopoderoso nos da ese privilegio de poder cantar y de poder adorar de esta manera. ¿Ya? Vean. Vamos a observar en la parte intermedia de nuestros boletines. Si usted tiene un boletín, ¿verdad? Ahí vamos a observar. Ahora, si te quedan miles, vamos a ver algunos. Muy bien. Verán, en la parte intermedia dice así. Usted tiene en pantalla también. Dice Misión Bíblica Bautista Diocesana. Y este es el estudio bíblico bautista número 27, relacionado al libro de Apocalipsis. Vamos a leer, por favor, vamos a leer algunos textos. Yo le puse ahí en su bosquejo, así es que hermana y hermano, es importante que puedan ir anticipándose. Por lo tanto, vamos a observar Apocalipsis 1:19. Vamos a buscar, vamos a leer ya Apocalipsis 1:19. Y vamos a leer primeramente, no vamos a leer de manera conjunta, porque va a ser un poquito diferente. Primeramente vamos a leer con Franklin y así sucesivamente vamos a ir leyendo ya. Franklin lee el primer versículo, luego el otro versículo, el siguiente y el siguiente, y así. ¿Entendió? Y vamos a leer puestos de pie. Entonces, solamente la persona que va a leer nos va a guiar. Entonces, sí, todos vamos a ponernos de pie ya. Entonces, y ahí, entonces, guíanos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son, y las cosas que hagan sean después de esto. Amén, tomemos asiento. Saben, nosotros estamos observando y ustedes tienen en su bosquejo y también en pantalla yo les puse y dice como título, ¿qué dice ahí? Dice, el Apocalipsis. Exactamente, estamos viendo sobre el Apocalipsis. Yo les había dicho que hay algunos detalles, algunas cosas muy generales que son de cuanto al Apocalipsis. Por eso usted tiene como pregunta, y esta pregunta es un tema. Entonces, ¿qué dice ahí en relación al tema? Karencita. ¿Cuál es el Dios del libro de Apocalipsis? Amén. A continuación vamos a observar como introducción, usted tiene como literal am y dice sí. ¿A quién le toca? Introducción, cuando hablamos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vean, cuando hablamos de nuestro Dios Todopoderoso, en el mundo en que vivimos, hay muchos mitos, hay muchas historias y hay muchas creencias falsas. Además, es muy mal utilizado. Piensan que con decir y nombrar a Dios están recordando, poniendo en primer lugar, cosa que en verdad es de manera bastante equivocada. A la vez, cuando más lo necesitan, o sea, cuando se enferman, cuando no les salen bien las cosas, o a veces también cuando hay traiciones, ahí recién piensan o también llegan a rezar o acuden a Dios. Piensan que con eso ya es basta. Las personas así piensan de Dios. Pero en realidad lo único que están haciendo es usando mal el nombre de Dios. Porque finalmente en otros días, Dios no es su prioridad, Dios no es una necesidad, Dios no es el primer lugar. Por lo tanto, Dios le va a escuchar, pero no le bendice. Dios sí escucha las quejas, los rezos y todo eso de todas las personas, pero la diferencia es que Dios no le va a contestar. Entonces, no es que Dios sea sordo, nada de eso. No, Dios no le bendice porque no es su hijo, no es su hija, así que no tiene nada que ver, ¿ya? Eso es lo que pasa en el mundo secular, ¿ya? Usted tiene como literal B, que dice ahí, me tiene que tocar. Por lo tanto, en la palabra de Dios
Dios es nuestro Jehová Todopoderoso. Amén. Como yo les había dicho la vez pasada, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso es, su nombre es Jehová, Jehová Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Vamos a observar, por favor, el libro de Éxodo, capítulos números 20, versículos números 5. ¿Saben qué nos dice allí? Entonces ahí nos va a guiar Alexita. Pongámonos de pie y vamos a leer con Alexita, ¿ya? Éxodo 25. Entonces, la guía siempre es tratemos de que traten de ver, así como yo lo he hecho, y es bueno contar 1, 2, 3 y luego decir, dice la palabra de Dios, y así, ¿ya? Entonces ahí sí, sigan más adelante. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ella ni la adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Sí entendieron, ¿verdad? Tomen asiento, por favor. A continuación, por lo tanto, hermanas y hermanos, ahí tiene una frase que dice, Dios nos dio a conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. amén. La pregunta, ¿cuál sería, hermana? Buenas tardes, hermanos, con todos. Amén. Antes de pasar a ver cuál es la respuesta, quisiera contar algunas cosas. La pregunta. Sí, como bien dice aquí, yo soy Jehová tu Dios. Entonces nosotros mal haremos en decir, Dios mío, dame trabajo, Dios mío, dame dinero, Dios mío, dame salud. Porque al fin y al cuenta no sabemos a cuál Dios estamos pidiendo, porque en el mundo existen varios dioses. Amén. Todo lo que se pone en primer lugar antes de Dios es un Dios que es uno mismo. Por eso pienso que debemos hablar o dirigirnos a poquito a Dios por su nombre, que es Jehová de los ejércitos. Eso más, pastor. Sí, la pregunta dice, ¿cuál es el Dios del libro del Apocalipsis? Amén. Entonces, el Dios del libro del Apocalipsis será el mismo Dios del libro de Éxodo, el mismo Dios del libro de Mateo, de Marcos, de Malaquías. Sí, es lo mismo, ¿ya? Solo que cambian las funcionalidades. Las obras ya no va a ser lo mismo. En Génesis habla de la creación, entonces en Apocalipsis Dios ya no va a crear. En Apocalipsis más va a culminar en realidad todo lo que existió y lo que se ve y lo que va a existir también. Entonces eso ya. ¿Saben? Entonces vamos a observar, habíamos visto algunas partecitas muy importantes, pero vamos a volver a Apocalipsis capítulos 1, versículos números 1 y vamos a ponernos de pie. Ahí le toca leer a nuestro estimado, ponderado, querido, amado hermano Ricardo. Mucho halago, ¿verdad? Así es que si usted tiene, guíenos más, pongámonos aquí y leamos más. Apocalipsis 1, 1 es. En pantalla también dice. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermana y hermano, tenemos 12 palabritas y estamos en la tercera palabrita, ¿ya? La tercera palabrita, ¿cómo se llama? Dios. Exacto, Dios. Justo vamos a observar eso. La vez pasada recuerden que yo les había dicho cuando hablamos del nombre Dios, de este nombre Dios, mejor observemos ya. A continuación usted tiene número 1. Ya observamos esto, pero yo por si acaso puse, pásale nomás ya. Número 1 tiene la repetición. Sigue la siguiente, respectivo al idioma. Aquí tenemos dos partes respecto al idioma en cuanto a la palabra Dios. Exactamente. Hermana y hermano, tomen mucho en cuenta lo que nuestro hermano Hernán dijo. Ahora, claro que la vez pasada no estaba, entonces no sabe realmente. Pero tenemos en el idioma hebreo la palabrita Dios,
En el idioma hebreo es Elohim, ¿sí? La palabrita Dios. Recuerden que hay como 21 títulos o 21 nombres de Dios o 21 características o las funciones que poquito Dios hace. Hablando en Dios, uno de los nombres de Dios es Elohim. Tomen mucho en cuenta que cuando hablamos de Elohim estamos hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Elohim hace caer en cuenta a Dios en plural. No son 3 ni 4 dioses, pero está hablando de la triunidad, la palabra Elohim, ¿ya? Ahora, primariamente, como Dios nos habla y dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre verdadero de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Pero también otro nombre es Jehová. Repite más de 6.252 veces en toda la palabra de Dios. Y en el idioma hebreo es Yahvé, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, esto ya. Sigamos la cuarta, veamos la cuarta. El cuarto punto, lo que quiero entrar es en verdad el estudio de la palabra de Dios, lo que hoy vamos a tratar. ¿Sabe? Vamos a ver, usted tiene con el número 4, ¿a quién le toca leer? A Joshua. ¿Y quién es eso? ¿Micrófono? Sí, eso mismo. Ah, no, es el número 4 de Josué. Es más atrás. Has dicho demasiado. Hasta eso busquemos Apocalipsis, capítulos 22, 1 al 5. Sí, ese es el versículo. Apocalipsis, capítulos 2, 1 al 5. Reconocimiento de Dios. Exactamente. En cuanto al reconocimiento a Dios, vamos a ver Apocalipsis, capítulos 22, 1 al 5. Dale esa suerte. Vamos a leer aquí, vamos a hacer un poquito diferente. Franklin va a empezar leyendo el número 1, el número 2 Jonita, el número 3 Karencita, el número 4 Emita, el número 5 Anita, y así, por favor, ¿ya? Entonces, empecemos leyendo el Apocalipsis 22, 1 al 5. Los demás pongan de pie y escuchemos qué dice ahí. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con 22. 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Amén. 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. ¿Saben? Es necesario reconocer, como había en el punto número 4, es necesario tomar el reconocimiento a Dios. Sí, la palabra Dios en el idioma original, para referirse aquí, es la palabra Elohim. Es uno de los nombres. De manera general, si nosotros observamos en nuestro idioma, Dios es mucho Dios, y hay muchos, un montón, hasta esto puede ser Dios. Pero hay que hacer esa diferencia, y por eso hay 21 nombres. Yo la vez pasada, el año pasado creo, les había dado a conocer, hay 21 nombres o 21 características o títulos que se les da a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, uno de ellos es Dios, refiriéndose a Elohim. Ahora, no todas las, no recuerdo cuántas veces era, pero no todas las veces que repiten la palabra de Dios, 4.440 veces que repiten la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, no toda esa palabrita Dios se refiere a lo mismo en el idioma hebreo, en el idioma griego sí,
ser Zeus, pero no es ese Zeus que se utiliza en la mitología griega. Entonces, las palabras, por ejemplo, en cuanto a Dios, hay algunos nombres, y nosotros la vez pasada yo les dije, por ejemplo, hay el Shalom, hay el Dios Jireh, hay el Dios Jehová, hay el Ja, y otros nombres más. Y como aquí nosotros observamos Elohim, hay el Dios Nise, hay varios nombres en realidad. Así es que en este caso, si nosotros observamos y entendemos, aquí lo que está hablando cuando habla del papito Dios, especialmente en el versículo número 22.1, sí, dice: después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta palabrita Dios es Elohim en el idioma hebreo. Entonces, en castellano normalmente es todo Dios, 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 es igual que la palabra amor. Entonces, en cambio, en el idioma original sí tiene esta distinción, ¿ya? Hermana y hermano, vamos a observar Apocalipsis capítulos 22.1. Vamos a observar aquí el primer punto, ahí usted lo tiene, que dice ahí, con el primer slash, aquí le toca leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo. Este. Ahí le dice. El río de agua de vida en el futuro. Exacto. Lo que vamos a observar es el río de agua de vida en el futuro. Y vamos a ver en Apocalipsis 22.1 por qué le puse y por qué estamos viendo esto en cuanto a lo que Dios, en relación a la palabra de Dios. Vamos a ver en este versículo y vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos, ¿sí? Y quisiera explicar este versículo, ¿ya? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22.1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? A continuación, no, ponle. ¿Saben? En esta parte, si pasa la pregunta siguiente, cuando nosotros hablamos, cuando dice de un río limpio, se refiere esta parte a un río que fluye con aguas de vida. Esto de aguas de vida es el recordatorio de lo que Cristo dijo. ¿Quién dijo que era el agua de vida? Es Jesús, sí, las aguas que vienen de ese templo santo. Había un modelo que Dios dio en Éxodo, Levítico, Números, para ser un poco más exactos en el libro de Números. Dios dio las medidas del primer templo que se llamaba el tabernáculo, cómo deben construir, qué es lo que debe estar, y había una cajita parecida a esta, pero con las medidas como esta mesita, y a eso se les llamaba el altar. Estaban dos querubines en un lado, en el otro, y en el medio era para hacer el sacrificio, y ese sacrificio solo se hacía una vez al año. Parecido a eso, en los cielos también vamos a observar. Entonces, todo lo que Dios dio, inclusive las medidas y todo eso, es un modelo, es algo que existe en los cielos. Claro que al principio Dios no es que hizo cortinas o un tabernáculo, no. Dios en realidad en los cielos tiene un templo, hay un templo que está ubicada en la ciudad de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una ciudad satelital. No debemos pensar como en la parte física, cuando hablamos de la ciudad y todo eso, y enseguida se nos viene el cemento, ladrillos y todo eso. No es así, por si acaso. Ni nosotros mismos vamos a estar físicamente ahí, va a ser transformados, o sea, no va a haber la ley de la gravedad, ni sol, ni día, nada. De hecho, lo que sí va a haber es la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, como estábamos hablando, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. Se refiere a nuestro Señor Jesús y sale de ese templo santo. El templo santo está en el tercer cielo, en la presencia de nuestro Dios. ¿Y sabe de dónde sale? Del trono de Dios y del trono del Cordero o de Jesucristo.
Entonces se da cuenta, va a haber 3 tronos en el cielo, un trono de Dios, otro trono de Jesús y el otro trono del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Aparte de eso también habla de 24 ancianos y 24 tronos que refiere a la iglesia. Entonces, pero, ¿de dónde va a salir el agua? Va a salir del trono de Dios y del trono del Cordero. Y luego dice, así como también de la expresión de Jesús, ríos de agua de vida. Ya vamos a ver en Juan 7:38, lo que simboliza esto es el nuevo pacto del Espíritu Santo, que nos va a hablar en Juan 7:39, ¿ya? Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, en el futuro, ese río o ese agua viva es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios Todopoderoso. Pero no va a ser como aquí cuando Jesús vino, y por eso yo le puse esto. En este momento Jesús se presentó ante la samaritana, eso, y ahí es lo que dijo, ¿verdad? Yo soy el agua viva. Pero eso estaba hablando de esa fortaleza de sus ánimos, de esas almas que están cansados, resecos, al momento de recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús, toman otra vez esa nueva fuerza, fortaleza, ánimos, como cuando nosotros estamos cansados en un desierto y estamos en un pleno sol y tomamos el agua y otra vez nos animamos. Parecido a eso, ¿ya? ¿Saben? Vamos a observar el punto número 2, el siguiente slash. No, adelante. ¿Saben? Vamos a observar Juan 7:38, ¿ya? Pero antes de que leamos Juan 7:38, quisiera explicarles algo. Cuando estoy haciendo referencia, y aquí dice el punto número 2, ¿a quién le toca leer el punto número 2? Ya, léanlo. Ponle, mijo, yo soy el punto número 2. Eso, y déjale ya. Debe ser. Amén. El río de agua de vida en el pasado. Exacto, cuando hablamos del pasado es cuando Cristo estaba aquí en el planeta Tierra. Cuando hablamos del río de agua de vida, se refiere específicamente, estrictamente y exactamente a nuestro Señor Jesucristo, quien nos confirmó cuando estaba aquí en la tierra. ¿Y cuándo dio ese agua viva? En el momento que murió en el cruz. Nosotros recibimos esa agua viva en esta tierra cuando recibimos, aceptamos y creemos en Cristo Jesús. Ahora, en los cielos, lo que Jesús va a hacer es confortar, animar, fortalecer a nosotros. Y vamos a ver en Juan 7:38, ahí sí pasa la lista. Pónganse de pie y lean nomás ya. Juan 7:38, vamos a leer desde el 7:37 hasta el 7:39. Ahí sí, léanse nomás a la misma. 7:37 al 39. La palabra de Dios nos dice: Dios de agua viva. En el último y gran día de la fiesta de Jesús se puso de pie y lanzó la voz diciendo: y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de vida. Entonces dijo el Espíritu que había de decir: los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, hay algunas afirmaciones, también haciendo ya. Hay algunas afirmaciones. Primero dice: el último día y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto estaba haciendo referencia a debían recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. El que cree en mí, como dice la Escritura. Recuerde que esa palabrita Escritura está con E mayúscula. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la palabra de Dios? Exactamente. ¿Pero a qué se refiere exactamente? Al apoyo. Ya a los libros del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando habla de la Escritura con E mayúscula, recuerden que en ese tiempo todavía no había el Nuevo Testamento. No había Marcos, Lucas ni Apocalipsis, nada. No había todavía. Entonces Jesús estaba haciendo referencia a los libros del Antiguo Testamento. Por eso usted tiene con E mayúscula. Siempre que usted vea en la palabra de Dios Escritura con E mayúscula, se refiere a los libros del Antiguo Testamento.
No importa si puede ser todos los 39, o puede ser una palabra, o puede ser un libro, pero está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, como dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo el del Espíritu. Se da cuenta que el Espíritu Santo le guió, que había recibido de los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba aquí, el Espíritu Santo estaba con Padre Dios Todopoderoso, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es lo que también vamos a pasar nosotros. Nosotros vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados, así como Jesús. Después que Jesús resucitó, Jesús fue glorificado. Cuando dice glorificado, está haciendo caer en cuenta transformados. La parte física, el ser humano, la parte topable, la parte palpable, se quedó aquí. Y finalmente era más que los ángeles. No estaba en control de la ley de la gravedad. Eso era cuando estaba hablando de glorificado. Después que pasó eso, la vez pasada yo dije, creo, o no dije aquí, pero después de los 10 días que Jesús va hacia los cielos, a la presencia de Papito Dios, a la diestra de Dios, viene el Espíritu Santo. O sea, 50 días contando desde que Cristo Jesús murió. Por eso se llama Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de dos términos, palabra penta y costés. La palabra penta es 50 y costés es cosecha. Entonces era el día de la cosecha de los frutos que los israelitas tenían, y como medían el tiempo y todo eso, pero eso se partía desde el día de la celebración de la Pascua. Tenían que contar 50 días, o sea, un mes y 20 días. Y venía el día de Pentecostés. Y en ese momento vino el Espíritu Santo. ¿Y por qué en la parte espiritual es Pentecostés? ¿Y por qué hemos quedado con ese nombre? ¿Por qué el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hubo la mejor, la única y la gran cosecha espiritual. Porque el Espíritu Santo, al venir y posesionar al apóstol Pedro salió con ese poder del Espíritu Santo y se fue allá al parque Acayambe a predicar. ¿Y saben cuántos recibió Cristo Jesús? 3,000 personas. Entonces, no era por si acaso en Cayambe, no se dieron cuenta, era en el parque de Jerusalén, por si acaso, ¿ya? A eso está refiriendo. Así es que, hermana y hermano, recuerden, ríos dice que correrán de agua viva. Esa agua viva es Jesús. Es el que calma, es el que fortalece, es el que anima. Cuando usted está hecho pedazos, cuando usted no tiene ganas, no tiene ánimos, por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua viva. Desde el momento que usted recibe ese y crea a Cristo Jesús, tiene en los cielos, ya no vamos a necesitar este libro. ¿Saben por qué? Exacto, porque Dios va a estar, Papito Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Jehová Dios Todopoderoso, va a estar personalmente con nosotros. ¿Se da cuenta? Así es que, si usted quiere estar allá, ya tiene a Cristo Jesús. Siga esperando esa venida de nuestro Señor Jesús hasta las nubes para estar luego con Papito Dios. Va a ser algo muy hermoso. Así es que usted no se desanime. Levántese, tenga ánimos y sigamos adelante, ¿verdad? Usted tiene el siguiente slash. ¿Qué dice ahí? Aquí lo toca. El árbol de la vida. Amén. Vamos a observar en Apocalipsis capítulos 22, 2. Ahí que lea. Mi amor, lee, por favor. 22, 2. Dice la palabra de Dios. Pero coge el micrófono. 22 dosis. Ya. Dice así la palabra de Dios. Pongámonos en pie. En Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén, siento ya.
Como dice ahí la palabra de Dios, dice, habla del árbol de vida. ¿Saben? El árbol de vida se refiere, y en esto quiero que ustedes pongan mucha atención, ¿saben? El árbol de vida se refiere al árbol de la vida, o sea, en la creación original estaba ese árbol de vida en el huerto de Edén. ¿Se da cuenta? ¿Camilis? ¿Camilis? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Y saben dónde nos confirma esto? Que el árbol de vida, que en este versículo está mencionando en Apocalipsis 22:2, ahí leyó mi amor y dice, y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto. Cuando dice el árbol de vida se refiere a ese árbol original, en la creación original que Dios puso un árbol de vida en el huerto de Edén. Vamos a observar a continuación, aquí tiene, no le decimos. Esta tiene el Génesis 2:9. Vamos a observar el Génesis 2:9. Sí, yo. ¿Los frutos que dice son frutos espirituales o habla de frutos de comer? No, son frutos espirituales. Inclusive este árbol, ya voy a explicar ya, inclusive de este árbol de Génesis 2:9. ¿A quién le toca leer Génesis 2:9? Ya, pongámonos de pie y vamos a leer Génesis 2:9, a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Y este árbol que menciona aquí en Apocalipsis es el mismo árbol. Léenos. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomen asiento ya. Como usted observa, hay tres clases, diríamos así, hay tres clases de árboles. El primer árbol delicioso a la vista, inclusive para que pueda observar, alimentar y todo eso. El segundo, y bueno para comer, dice. El segundo, también el árbol de vida en el medio del huerto. Ese es el árbol que menciona en Apocalipsis 22:2. Y dice, y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y el tercer árbol que Dios creó es y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que comió Adán y Eva? El árbol de la ciencia. Exactamente, eso es lo que Adán y Eva sí vieron en realidad. ¿Saben? Aquí viene. Al principio Dios, en realidad, lo único que Dios en este momento lo que está haciendo es otra vez restablecer la creación original. ¿Se da cuenta? Al principio Dios creó lo mismo al ser humano, a los ángeles, a todos. Eran seres glorificados. Pero con que Adán y Eva pecaron, por eso ahora ya tenemos la carne física. El ser humano que Dios creó era eterno. Tenía que producir, trabajar, tener relaciones sexuales y todo eso. Pero en realidad el ser humano era que traspasaba paredes, o sea, no había límite en ello. El huerto de Edén era un lugar espiritual, claro que era físico, pero era un lugar espiritual, era un lugar donde no había pecado. Una vez que tomamos en cuenta en eso, cuando Adán y Eva pecan, todas las cosas en verdad se hizo físico, se hizo, porque hay una cosa física, es porque iba a terminar todo lo creado. Y como el hombre contaminó especialmente la parte física, el universo, todo eso iba a terminar. Ahora, pensando en eso, esto del huerto de Edén lo que hizo es, y se llama también el paraíso, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo que hizo es ahora, en el muerte o en la muerte de nuestro Señor Jesús, en los 3 días que estaba en el seno de la tierra, Jesús, hizo 3 casos, pero uno de los casos es transportar este huerto de Edén hacia la presencia misma de Papito Dios.
Cuando una persona muere en Cristo Jesús, va a ese lugar de descanso, a ese paraíso, a ese huerto de Edén, a descansar. Una persona que muere en Cristo Jesús. Así que no piense de que de pronto en Cristo Jesús muere y queda o va a medias. Directamente va a la presencia de Dios, porque en este momento en la presencia de Dios está el huerto de Edén o el paraíso, del cual se excluyó a toda la humanidad. O sea, como Adán y Eva salió del huerto de Edén, nunca más se volvió a ver. Ha habido arqueólogos, ha habido paleontólogos, ha habido teólogos que han buscado. No van a encontrar, porque ese lugar ya no está aquí. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Génesis 3:22, ¿a quién le toca leer? Génesis 3:22. Después que han leído Génesis 3:22, le toca a otra persona, Ezequiel 47:12. Dice la palabra de Dios en Pongámonos de pie. 22. Dijo Jehová Dios. Exacto. Ya, ahora sí, leamos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Exacto, 23 también leamos, ¿ya? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 también. Hecho pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, tomen asiento. Ahí está muy clarito, ¿verdad? Este mismo árbol que en Génesis habla del mismo árbol en Apocalipsis, pero en un lugar diferente, no en el mismo lugar donde Dios creó. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando habla de querubines, recuerden, es una jerarquía de ángeles, ¿sí? Recuerden que en primer lugar están los ángeles, en segundo lugar los arcángeles, en tercer lugar los querubines y en cuarto lugar los serafines, ¿ya? Ahora, la visión apocalíptica de Ezequiel incluye árboles que llevan frutos. Como aquí la palabra de Dios dice, cada mes con hojas medicinales. Esto nos menciona en Ezequiel 47:12. ¿Qué dice ahí? Ezequiel 47:12. Pongámonos aquí y leamos Ezequiel 47:12, ¿ya? Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén, tomen asiento, ¿ya? Esto está mencionando, recuerden que Ezequiel, esto es una visión que Ezequiel, el profeta Ezequiel vio y corrobora lo que dice en Apocalipsis. Recuerden que en Apocalipsis, como leyó ahí, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso, ¿ya? Puesto que aquí, en verdad, hermano, se menciona solo un árbol de vida, aun cuando está en ambos lados del río, es probable que la intención de esto es un paralelo con Génesis capítulo 2, que nos da a entender que un nuevo y mejor eterno Edén ha llegado. Entonces, ese huerto de Edén que papito Dios creó al principio, esa creación original, es lo que nosotros vamos a volver. Allá es lo que vamos a ir. Ahora ya no está en este planeta Tierra, en este primer cielo ya no está el huerto de Edén, sino en la presencia de papito Dios. Entonces Cristo murió por 3 casos muy especiales. Primero, para predicar la palabra de Dios en los infiernos. Segundo, para transportar también esto del huerto de Edén. Y tercero, para dar la salvación, especialmente a todas las personas que van a ser, después de haber resucitado a Cristo Jesús, van a recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, Douglas? Amén. Sí, hermano. Ahí tenemos el micrófono.
Pastor, yo tengo una inquietud, Amén. pregunta. ¿Sí está aprendiendo? Todas las cosas creadas por Papito Dios, todas son perfectas. Son los ángeles, querubines, los arcángeles, todos ellos son creación de Dios y nosotros también somos creación de Dios. Amén. Y todos los ángeles no tienen pecado. ¿Y nosotros por qué somos? ¿Por qué entraríamos el pecado? Porque somos creación de Dios, debemos ser nosotros perfectos también. Claro. O sea que Dios se equivocó con nosotros. Claro. Eso me lo pregunto. Claro, la primera parte en esto, si hablamos en cuanto a los ángeles, en sí hubo dos creaciones, ¿ya? La primera creación es donde Dios creó a los ángeles, a los arcángeles, querubines y serafines, y ahí está incluido también lo que es Satanás, los demonios, los ángeles caídos. Entonces, Dios crea en realidad a estos seres celestiales, pero es en la presencia de Dios en el tercer cielo. Ahora, Dios crea la segunda creación, que es y parte desde la creación, desde que nos narra Génesis, al ser humano. Como le dije al principio, el ser humano fue creado igualito, con las mismas cualidades que un ángel. Era eterno, era santo, no tenía que hacer ningún pecado, inclusive el trabajo no era como el trabajo que tenemos, inclusive es la maldición, porque el hombre pecó. Ahora, la pregunta que aquí es, eso es el primer lugar en verdad, o sea, eso hay que entender en verdad, que Adán y Eva fueron creados perfectos, de acuerdo a lo que el propio Dios quiso, como Dios quiso. El inconveniente fue que claro que al ser humano Dios no le creó como un robot. Hay que tomar en cuenta que Adán y Eva fueron los únicos que no fueron como Camilita, por ejemplo. No tuvieron un papá y una mamá. A ellos Dios les creó cabales, maduros, un promedio de 30 a 35 años. ¿Por qué Cristo Jesús murió a los 33 años? Haciendo referencia que más o menos a esa edad, o por qué la iglesia fue empezada a los 30 años, haciendo referencia, y todo tiene en verdad iniciativa en ello, que el ser humano, primer hombre Adán y la mujer fueron creados más o menos próximos de 30 años. Ahora, eso es en cuanto a eso. Así es que el ser humano también fue santo, fue eterno, fue perfecto. Es más, este huerto de Edén era un lugar donde ahora después nosotros vamos a ir a visitar eso, ¿ya? Pero el problema es que en verdad el ser humano, o sea, en este caso, Eva es la causante en verdad que dio este paso, porque también Satanás estaba ahí. Y allí es lo que en verdad cae en la tentación. Desde ahí en verdad ya viene la maldición. Entonces, Papito Dios en realidad no se equivocó, más bien el ser humano es lo que no obedeció. Entonces, solo por no obedecer en realidad. Y claro, originalmente debería ser, en este caso, la Eva, la verdad, la que, o sea, solo las mujeres deberían tener esta maldición, ¿no? Pero lamentablemente, claro, pues, o sea, ahí no nos comenta en la palabra de Dios cómo sería y cómo hizo, ¿no? Pero pienso que, ¿verdad? O sea, Eva sí le había dicho, ¿sabes qué? De ahí cogí y comí y a mí no me pasó nada. Así que toma, tú también sírvete. Entonces eso no pasó nada. Eso es lo normal. Ahora hay que entender también que en la etapa anterior o en la creación anterior, sí, Satanás ya fue creado. Y ahí, en la primera creación es lo que ya Satanás también fue lanzado en verdad y fue condenado. Eso. Eso es lo que ya. Demos el micrófono. Yo tengo una aportación y es que tanto Satanás y todos los ángeles y nosotros también tenemos la cualidad que Dios ha puesto en nosotros del libre albedrío, que a pesar de que los ángeles sean creados para adorarle y para un fin específico, al igual que nosotros para su gloria y honra, Dios no nos quita el libre albedrío, ni a ellos ni a nosotros. Por eso es que Satanás, a pesar de que él fue creado para la protección de la gloria de Dios, él podía y lo hizo, se rebeló porque tenía libre albedrío. Entonces todo se resumiría en que Dios sí nos creó perfectos como su imagen, y en esa imagen también entra el libre albedrío. Así que mediante el libre albedrío todos decidimos si hacemos una cosa o no hacemos otra cosa. Tanto los ángeles como nosotros tenemos eso. Amén.
Sí, sí. Ahora, la pregunta también es, de pronto Dios supo y por qué hizo y todo eso. Hay que tomar en cuenta, de verdad, Dios lo hizo muy perfecto, todo lo hizo perfecto. Pero desde el momento que Eva pecó, Adán y Eva pecaron, desde ese momento todo se rompió, todo fue diferente en realidad. Y desde ahí la relación con Dios inclusive ya no era, porque hay que tomar en cuenta que Dios visitaba. ¿Se da cuenta? Y eso ya vamos a leer, porque si no vamos a llegar a esa parte. Pero dice que Papito Dios paseaba, ¿verdad?, en el huerto de Edén. Amén. Adán y Eva podía ver. Entonces, ¿qué significa? Que Adán y Eva, por eso Dios creó a la imagen y semejanza. Pero, entendamos algo, Adán y Eva fue creado a imagen y semejanza, pero el pecado le cortó. Entonces, ahí se corta todo. Muchas personas llegan al punto, no, es que imagínate, Dios creó a imagen y semejanza, y yo soy la creación de Dios. Es verdad, es la creación de Dios. Pero Dios ya no es el Padre Celestial, ya no es ese Jehová, Dios Todopoderoso, ya no es ese papá que le va a bendecir. ¿Por qué? Porque ya se contaminó. Y como la palabra de Dios dice, por un hombre el pecado pasó y todo se contaminó. Ese es el problema en verdad. Entonces ahora ya no son salvos. Dios ya no es solo por la creación, Dios de todas las personas. Ahora las personas, nosotros para ser hijos e hijas de Dios, deben recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. De ahí sí, en realidad. De ahí cualquier otra persona, no todos son hijos de Dios, por si acaso. Entonces, eso ya. Pero, sí, o sea, se va alargando por los siglos, ¿no? O sea, no a menos que algún hijo ya aparezca maldición. No. Claro. Pero en esa parte es siempre y cuando papá y mamá no pidan perdón. Por ejemplo, un ejemplo. Suponiendo que yo me caso, mi amor tiene un amante, yo tengo un amante, y tengo a Dios en mi corazón, pero nunca pido perdón. Ahí eso pasa, ¿verdad? En la segunda, tercera y cuarta generación. Pero cuando supongamos que mi amor consigue un amante, yo tengo un amante y tengo a Dios en mi corazón, yo pido perdón. Pero el pedir perdón no es solamente contristarse, dolerse. El pedir perdón es en verdad, y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que si yo estoy yendo acá y voy a caer, voy a cambiar de dirección. Amén. Eso significa que si yo estaba adulterando, pido perdón a Papito Dios, ya no voy a volver a hacer. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando eso ha pasado, ahí ya no pasa en verdad la maldición hacia tercera y cuarta generación. O sea, ahí ya se corta ese cordón umbilical del pecado. Y por eso, por ejemplo, ya suponiendo el caso de caso de ti como hijos, ya no van a ser como yo o como no. O sea, es un ejemplo, no es que tú estás muy antiguo, ese caso. Vas a creerlo. Entonces eso. Sí, hermano. Yo ahorita tengo una pregunta de que los ángeles no tienen libre albedrío porque están en la presencia de Dios y ahí no hay pecado. Y el diablo se rebeló y quiso ser más que Dios porque Dios mismo permitió que él haga eso, porque Dios sabe todo. Entonces, ya, o sea, Dios sabía que él se le va a revelar y todo eso. Por eso mismo le desechó. Pero no es porque los ángeles tengan vida de Dios, porque en la presencia de Dios no hay pecado. ¿Cómo van a tener vida para pensar una cosa y otra? No. Claro. En ese caso, o sea, estando en la presencia de Papito Dios, la vida, a ver, hagamos caer en cuenta como cuando vayamos nosotros de un campamento, ¿ya? Cuando estemos en el campamento, claro que va a haber directrices, va a haber guías y todo eso, pero finalmente no es que nosotros vamos a hacer todo lo que ahí dice, porque al fin y al cabo yo podría de pronto salir a jugar, o de pronto inclusive podría distraerme y todo eso en un campamento, por ejemplo, ¿no? Algo así es en este caso en los ángeles de Dios. En los cielos, los ángeles de Papito Dios, en realidad,
Sí, lo que sí están es exentos o ausentes del pecado, porque están en la presencia del papito Dios. Pero debemos entender que el libre albedrío no tiene nada que ver si peca o no peca. O sea, en los cielos sí, los ángeles sí tienen ese libre albedrío, pero en los cielos. Pero si comparamos con nosotros, claro que aquí tenemos libre albedrío, porque nosotros disponemos en lo que queremos hacer o en lo que no queremos hacer, eso ya. Pero en los cielos sí, porque tampoco los ángeles están, o sea, no, todos tienen libre albedrío. ¿Saben por qué? Porque en los cielos los ángeles no hacen, o sea, Dios no dijo, bueno, así está programado este ángel y solo eso hace. No, ellos también pueden hacer otras cosas más, así como nosotros cuando estemos en los cielos vamos a hacer muchas otras cosas más, con relación a que no hay pecado ahí. Y la ausencia de pecado, en verdad, va a estar en los cielos. Claro, pero estamos hablando justamente del pecado, en cambio allá es un lugar santo. Exacto. Sí, pero sí, hermana Leyenda, usted tiene que entender claramente qué es libre albedrío. El libre albedrío es hacer lo que en verdad me gusta hacer. A veces también, bueno, como nosotros pensamos en nuestros pensamientos humanos, a veces usamos mal el libre albedrío. Bueno, como yo tengo que hacer como a mí me venga gana, entonces yo lo hago. Esa parte los ángeles de los cielos no lo tienen. ¿Saben por qué? Porque no tienen esa potestad de pecar. Pero no es que los ángeles están programados ahí, porque el libre albedrío es tener uno la capacidad de pensar, caminar y hacer. Entonces en los cielos los ángeles no están programados como un robot y solo hasta ahí y es el límite. No. Pensar en esa densidad, sí. Y nosotros también sí tenemos libre albedrío, pero con la parte física aquí. Así es que sí, tanto los ángeles y también nosotros sí tenemos libre albedrío. Lo que sí es que en decisión de si en los cielos estoy y tener, bueno, yo voy a ser salvo o ir al infierno eterno, eso no, porque ellos ya están salvos, pero no están creados robots. En ese sentido, no sé si me entendió. No, ya, o sea, ¿en qué piensan que los ángeles no tienen libre albedrío? No, o sea, que ya no tienen esos pensamientos, quiero decir, claro que van a hacer, digo yo, no, muchas actividades, pero actividades limpias, como se dice, no actividades de cambiamos de hacer lo que les dé la gana, quiero decir. Entonces allá no es que son robots, si entiendes esa parte, solo que no es que van a hacer lo que a ellos les venga en gana, como decir, sino son cosas espirituales. Amén. A eso yo me voy. Es el libre albedrío de hacer cosas así como aquí. Claro. O sea, no. Claro, sí. Bien está. Ya. Entonces. Wow. Ya, tenemos ahí ya. Entonces vamos a orar puestos de pie. ¿De pronto alguna actitud, alguna pregunta? ¿No? Ya. Pongámonos de pie y oremos, ¿ya? Y quiero agradecer de manera muy especial por haber venido. Después de orar y con las personas que estén conectados, vamos a orar aquí, vamos a cerrar. Y con las personas que estamos presentes aquí, vamos a orar y vamos a comunicarnos los unos a los otros las peticiones que tenemos. Oremos ya. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche, una vez más por este privilegio que tú nos das y la oportunidad de cada hermana y hermano de tener esa disposición, ese querer y ese hacer, de que puedan asistir a esta reunión en especial para aprender un poquito más de tu santa palabra. Gracias por este árbol de vida, por este río de vida, por este agua de vida y también por por los frutos y las hojas que nos van a servir de tanta importancia en los cielos y que en algún momento dado, en verdad, vamos a estar en su presencia disfrutando de todo lo que tú, Señor Jesús, estás haciendo. Y gracias en verdad por habernos dado la salvación. Me agradezco por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Queremos encomendar en tus manos y seguir bajo la bendición, dirección y fortaleza tuya. Agradecemos por este estudio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento ya. Vamos a continuar en el cuarto, quinto y sexto en el próximo estudio de la palabra de Dios. Entonces, ahorita voy a